Claudio Naranjo, su pensamiento, filosofía de vida y contribución al desarrollo personal. Claudio Naranjo fue un destacado psiquiatra y psicoterapeuta chileno, conocido mundialmente por su trabajo en la integración de la psicología occidental con las tradiciones espirituales orientales. Naranjo es especialmente famoso por su desarrollo del eneagrama de la personalidad, una herramienta que ha ayudado a muchas personas a comprenderse a sí mismas y a mejorar sus vidas. Pensamiento y filosofía de vida. El pensamiento de Naranjo se centra en la idea de que el crecimiento personal y la espiritualidad están íntimamente conectados. Creía que para alcanzar una vida plena y significativa, es esencial conocer y sanar las heridas del niño interior. Naranjo veía el eneagrama no solo como una herramienta de tipologización, sino como una guía para la transformación espiritual y el desarrollo personal. Contribución al desarrollo personal. Claudio Naranjo fue pionero en la aplicación del eneagrama como herramienta terapéutica. Su enfoque integrador combinaba elementos de la psicología profunda, la psicoterapia y la espiritualidad. A través de sus talleres y enseñanzas, Naranjo ayudó a muchas personas a identificar y sanar sus heridas internas, promoviendo una mayor autocomprensión y compasión hacia sí mismos y hacia los demás. Enseñanzas. Las enseñanzas de Claudio Naranjo se basan en la idea de que cada tipo de personalidad del eneagrama tiene un niño interior herido, que influye en nuestras motivaciones y comportamientos inconscientes. Al trabajar con estas heridas, podemos alcanzar un mayor nivel de autoconocimiento y crecimiento personal. Naranjo también enfatiza la importancia de la atención plena, mindfulness, y la meditación como prácticas esenciales para el desarrollo personal y espiritual. Legado. El legado de Claudio Naranjo perdura a través de sus numerosos escritos, talleres y la influencia continua del eneagrama en el campo de la psicología y el desarrollo personal. Su trabajo ha inspirado a generaciones de terapeutas y buscadores de espiritualidad, y sigue siendo una fuente de sabiduría y guía para aquellos que buscan una vida más plena y consciente. Claudio Naranjo fue un pionero en la integración de la psicología y la espiritualidad, y sus prácticas de desarrollo personal se centran en el autoconocimiento y la transformación personal. Aquí tienes algunas de las prácticas que él recomendaba. Eneagrama de la personalidad. Claudio Naranjo desarrolló el eneagrama de la personalidad como una herramienta para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Este sistema describe 9 tipos de personalidad y sus interrelaciones, ayudando a las personas a entender sus patrones de comportamiento y motivaciones. Meditación y mindfulness. Naranjo enfatiza la importancia de la meditación y la atención plena, mindfulness, como prácticas esenciales para el desarrollo personal. Estas prácticas ayudan a calmar la mente, reducir el estrés y aumentar la conciencia del momento presente. Trabajo con el niño interior. Naranjo creía que sanar las heridas del niño interior era crucial para el crecimiento personal. A través de la exploración de experiencias emocionales y traumas pasados, las personas pueden liberarse de patrones limitantes y alcanzar un mayor nivel de autoconocimiento. Programa SAT. Fundó el programa SAT, que combina la psicoterapia con el trabajo espiritual y el eneagrama. Este programa ofrece un enfoque integral para el crecimiento personal, ayudando a los participantes a identificar y trabajar con sus patrones de personalidad. Terapia Gestalt. Naranjo trabajó con Fritz Perls, uno de los fundadores de la terapia Gestalt, y desarrolló una metodología terapéutica que promovía la autoexploración y la responsabilidad personal. La terapia Gestalt se centra en vivir el presente y asumir la responsabilidad de las propias acciones y emociones. Integración de tradiciones espirituales. Naranjo integró elementos de diversas tradiciones espirituales en su enfoque terapéutico, incluyendo la meditación y prácticas contemplativas. Esta integración ayudó a los participantes a conectar con su espiritualidad y a encontrar un sentido más profundo de propósito y significado en sus vidas. Educación continua. Naranjo promovía la educación continua a través de talleres, seminarios y cursos, permitiendo a las personas aprender nuevas habilidades y conocimientos que podían aplicar en su vida diaria. Estas prácticas, basadas en el enfoque holístico de Naranjo, han ayudado a muchas personas a alcanzar un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. Las mejores frases de Claudio Naranjo. La terapia Gestalt no es un conjunto de técnicas sino la transmisión de una actitud, una forma de estar en la vida. Cualquier libro puede describir una técnica, pero una actitud debe ser transmitida por una persona. La terapia Gestalt se distingue más por lo que evita hacer que por lo que hace. Sostiene que basta con estar conscientes, que para que se produzca un cambio no se necesita nada más que presencia, estar consciente y responsabilidad.
Ser responsable conlleva estar presente, estar aquí. Y estar verdaderamente presente, es estar consciente. A su vez, estar consciente es una condición incompatible con la ilusión de irresponsabilidad por medio de la cual evitamos vivir nuestras vidas. La responsabilidad no es un deber sino un hecho inevitable. Somos los actores responsables de cualquier cosa que hagamos. Nuestra única alternativa es reconocer tal responsabilidad o negarla. Y percatarse de la verdad, nos cura de nuestras mentiras. Se puede decir que todos los males que se tratan en la terapia comienzan con un problema amoroso, comienzan todos los problemas emocionales por una carencia amorosa en la vida de la persona. Cuando aparece la sabiduría aparece también una mayor libertad, la vida se pone en orden y todo fluye como debe fluir. Hay que trabajar para que quienes mandan sean capaces de ver la luz. La educación sirve para mantener a la gente idiotizada y manipulable. El futuro es una carrera entre la educación y la catástrofe. El verdadero poder no necesita violencia. La vida es un proceso de despertar, de volvernos más y más conscientes. El amor es el fundamento de todo lo que hacemos. Sin amor, cualquier esfuerzo es en vano. El despertar espiritual no es una meta, es un proceso continuo de crecimiento y expansión. La sabiduría es saber que no sabes, la humildad es estar dispuesto a aprender. La verdadera libertad es ser uno mismo, sin máscaras ni apariencias. La transformación personal comienza con la aceptación de uno mismo. La meditación no es una técnica, es una forma de vivir. El verdadero cambio no viene de afuera, sino de adentro. La autenticidad es la clave para una vida plena y satisfactoria. El verdadero conocimiento viene de la experiencia directa y no de los libros. El sufrimiento humano puede ser una puerta hacia el crecimiento y la transformación. El propósito de la vida es despertar, no solo existir. El miedo a la muerte es, en realidad, el miedo a vivir plenamente. La creatividad es una expresión del alma que trasciende el intelecto. El viaje hacia uno mismo es el más importante que podemos emprender. La compasión comienza con la comprensión de nuestras propias heridas. La verdadera espiritualidad es una experiencia vivida, no una creencia. El amor propio es la base para amar a los demás de manera auténtica. La vida es un misterio que debe ser vivido, no un problema que debe ser resuelto. Estas frases reflejan la profundidad y la sabiduría de Claudio Naranjo, y su enfoque en la responsabilidad personal, la conciencia y la importancia de la educación y el amor en la vida.